Buenas tardes, mi nombre es Karen Hernández, soy residente de tercer año de alergología y hoy les voy a hablar del broncoespasmo inducido por el ejercicio en deportistas. Para iniciar a hablar, entonces es importante hablar un poquito sobre el ejercicio. El ejercicio es una técnica, podemos decirla, si podemos llamarla así, que nos permite mantener un buen estado físico. Desde la medicina la utilizamos como una herramienta que nos permite entonces promover la salud y igualmente la utilizamos entonces como terapia, no farmacológica. Por eso múltiples personas pueden desarrollar esta actividad, incluyendo pacientes con diferentes tipos de enfermedades. Dentro de ellos tenemos los pacientes con asma. La actividad física entonces se propone dentro del asma como una herramienta que permita entonces mejorar la función pulmonar, mejorar la calidad de vida, disminuir los síntomas de asma, todo esto siempre y cuando el paciente tenga un adecuado control. Sin embargo, a su vez, el ejercicio, cuando evaluamos a los pacientes con asma, nos permite evaluar el control. Se habla que cuando el paciente tiene síntomas con el asma, es una de las primeras señales que nos indica que el paciente no tiene un adecuado control del asma. Sin embargo, entonces es importante también recordar que dependiendo entonces del tipo de la intensidad y el tipo de deporte que practiquemos, vamos a tener entonces unos beneficios en la salud. En términos generales podemos decir que el sistema cardiovascular es uno de los principalmente implicados a la hora de generar esos cambios que van a llevar a ese como mejoramiento en la salud. Entonces, dependiendo, como les explicaba hace un segundo, del tipo de la intensidad o la calidad de esa intensidad, van a ser esos cambios o ese estrés al que se está sometiendo el cuerpo, principalmente el sistema cardiovascular. Según la Organización Mundial de la Salud, un ejercicio intenso es aquel cuando se realiza por encima de más de 6 meses. Entonces, cuando estamos realizando una actividad física mayor de 6 meses, lo que sucede en el sistema entonces cardiovascular es que va a haber un aumento del gasto cardíaco. Este puede ser un aumento mayor del 70%, que en algunos individuos, según el tipo de deporte y la condición física, puede llevar hasta el 80 al 90%. En cuanto al sistema respiratorio, lo que vamos a ver es un aumento de la ventilación minuto, pudiendo llegar a ser hasta 200 litros minutos. Esto también depende pues como del tipo de deporte y la capacidad vital de cada paciente. Esto lo que nos va a llevar es que a la vía aérea va a haber un aumento de los requerimientos de oxigenación, lo que va a aumentar los requerimientos de ventilación y a su vez lo que va a aumentar la necesidad de acondicionar ese aire. Por esto muchos individuos entonces terminan haciendo respiración bucal para tratar de compensar y eso lo que nos va a llevar es aumento de la entrada de alergenos y contaminantes que no van a ser adecuadamente filtrados porque no van a pasar por la vía respiratoria superior. Esto explica entonces en muchos de los casos por qué los atletas, los deportistas de alto rendimiento presentan mayor prevalencia de enfermedades respiratorias. Para entonces empezar a hablar propiamente del broncoespasmo inducido por el ejercicio es importante tener claro unas definiciones. Entonces, en cuanto al asma, importante recordar que es un síndrome con múltiples fenotipos, producto de una inflamación crónica de la vía aérea, en donde lo que vamos a ver principalmente o características fundamentales entonces del asma es la hiperreactividad de la vía aérea y esa obstrucción variable de la vía aérea que tienen los pacientes. Hablando entonces de hiperreactividad de la vía aérea, es esa tendencia que tiene la vía aérea a obstruirse con mayor facilidad y más fuertemente ante los estímulos ambientales que llevan a la broncoconstricción y que de por sí son broncoconstructivos. Entonces, los pacientes con asma, la hiperreactividad de la vía aérea es una característica fundamental. Y ya la broncoconstricción inducida por el ejercicio, entonces una obstrucción transitoria de la vía aérea que se desencadena por el ejercicio, generalmente se puede presentar en los pacientes asmáticos y también en individuos sanos que no tengan ningún problema respiratorio y es reversible con el beta 2. Podemos decir entonces que el broncoespasmo inducido por el ejercicio es un tipo de hiperreactividad de la vía aérea.
Entonces, cuando estamos evaluando un paciente con broncoespasmo inducido por el ejercicio, nos podemos encontrar ante 3 escenarios posibles. El paciente entonces con asma que llega a la consulta de control y nos está diciendo que hasta hace 3 meses estaba bien, pero ahora entonces cada vez que tiene hacer actividad física o realiza algún deporte, tiene tos, disnea o sibilancias. Está también entonces el paciente que también es asmático, nos lleva a la consulta, pero él solo presenta síntomas con la actividad física. De resto, en su vida cotidiana normal es asintomático. Y está el paciente que nos llega a la consulta que jamás o nunca antes ha tenido diagnóstico de asma y nos está refiriendo que tiene broncoespasmo inducido por el ejercicio, porque siempre que hace actividad física entonces empieza con disnea, tos o dificultad para respirar. Entonces, ante esto y ante las observaciones que se han venido haciendo como durante mucho tiempo, se propone que cambiar entonces la terminología de asma inducida por el ejercicio por broncoespasmo inducido por el ejercicio. Se ha visto entonces con las observaciones a través del tiempo que muchos pacientes pueden ser asmáticos y tener episodios de broncoespasmo inducido por el ejercicio con la actividad física, o que hay también pacientes que nunca han tenido asma y que también presentan episodios broncoobstructivos. Por lo tanto, es por esto que se propone entonces el cambio. Al igual entonces que en el asma se está tratando entonces de establecer subgrupos o grupos diferentes de pacientes, porque se ha visto que aunque muchos presentan el broncoespasmo inducido por el ejercicio, no todos tienen las mismas características clínicas. Entonces se propone en 2 grupos básicamente: el broncoespasmo inducido por el ejercicio asociado al asma y el broncoespasmo inducido por el ejercicio sin asma. Entonces, en los pacientes que tienen el broncoespasmo más el asma, generalmente las características más comunes que se han visto es que tienen un asma que empieza en la niñez, tienen una hiperreactividad bronquial, entonces que se puede ver indirectamente por el cambio en el beta 2, y el diagnóstico generalmente se hace con la prueba de provocación con metacolina, que es una prueba muy sensible para evaluar la hiperreactividad de la vía aérea. Y también estos pacientes entonces tienen otras enfermedades atópicas o otros signos de inflamación eosinofílica. Y ya están los pacientes con broncoespasmo inducido por el ejercicio que no tienen asociación con asma. Lo que se ha observado es que estos pacientes entonces desarrollan los síntomas en el transcurso de su carrera deportiva, tienen una hiperreactividad bronquial entonces a la ventilación eucápnica, pueden o no tener asociación con enfermedades atópicas y signos inflamatorios eosinofílicos. Y se ha observado más entonces en ciertos deportes como los deportes de invierno y los nadadores. Y también está muy asociado a las condiciones ambientales en las cuales se realiza el deporte. Para entonces empezar a hablar ya propiamente del broncoespasmo inducido por el ejercicio en cuanto a su epidemiología, entonces encontramos que el broncoespasmo inducido por el ejercicio lo pueden presentar de 5 al 20% de la población general, no está en asociación con alguna enfermedad respiratoria, pero hasta el 90% de los pacientes con asma presentan estos episodios broncoobstructivos. Y es más frecuente observarlo entonces en los atletas, en los niños, en los riníticos y en los pacientes después de un episodio viral. En cuanto al género, se ha observado que cuando el broncoespasmo inducido por el ejercicio se asocia al asma, entonces es más frecuente en las mujeres y no hay diferencias de sexo cuando no está asociado al asma. Los estudios que se han hecho, las observaciones que se han hecho a través del tiempo en los diferentes grupos olímpicos han observado que al momento entonces hay un aumento en la prevalencia de este evento o esta enfermedad. Para 1976 la prevalencia era del 9.7%, aumentando al 21% en el 2000 según la Delegación Olímpica de los Estados Unidos, cuando han observado y evaluado a sus pacientes. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la prevalencia de esta enfermedad va a depender mucho del tipo de estudio en que se realice, si es prospectivo o retrospectivo, dependiendo de las técnicas que se utilicen para hacer el diagnóstico del broncoespasmo y como tal la definición del broncoespasmo, porque como ya les explicaba hace un momento, esto ha venido cambiando en el tiempo. Entonces, como pueden ver, para el 2000, entonces para el equipo olímpico de los Estados Unidos, en 1998, el 23% de la población
deportista entonces presentaba pues como un broncoespasmo inducido por el ejercicio. Sin embargo, entonces miramos por aquí que en el equipo olímpico de Polonia en el 2008 la prevalencia antes bajó al 11.3% y podemos mirar que entonces los métodos utilizados en el equipo olímpico en 1998 fue la espirometría y la provocación con el ejercicio. En cambio aquí utilizaron entonces también la espirometría, el reto con metacolina y los cuestionarios. Y como vamos a ver más adelante, pues dependiendo, algunas pruebas son más sensibles que otras para detectar el broncoespasmo inducido por el ejercicio. En cuanto a los factores de riesgo, entonces se habla del tipo de entrenamiento, el deporte que se practique y el medio ambiente. En cuanto al tipo de entrenamiento, no hay estudios bien realizados, y podemos hablarlo así, pues de cortes prospectivas que nos evalúen entonces esta asociación, pero los datos que se tienen son por las observaciones que se ha visto que la mayoría de los pacientes, sobre todo entonces los deportistas, van a desarrollar la enfermedad en el transcurso de su carrera deportiva y que la prevalencia va a aumentar a medida que ellos van teniendo pues como mayor tiempo en la realización pues como del deporte. En cuanto al tipo de deporte, también se ha visto entonces por las diferentes prevalencias que se observan según la disciplina empleada. Por ejemplo, para los deportistas de invierno la prevalencia de broncoespasmo inducido por el ejercicio puede llegar a ser hasta el 60%, del 29% en los nadadores y baja al 17% cuando son deportistas que practican deportes, valga la redundancia, en verano. Entonces se habla que el tipo de deporte, sobre todo asociado a la ventilación incrementada repetida y el nivel de carga de ejercicio, es lo que nos va a determinar la presencia del broncoespasmo. Importante recordar que cuando hacemos o realizamos un deporte que nos lleva al 80% del consumo de oxígeno por más de 5 a 8 minutos continuamente, eso nos va a causar un episodio de broncoespasmo inducido por el ejercicio en cualquier persona. Y ya entonces en cuanto al medio ambiente, entonces se habla que el tipo y el contenido del aire van a ser también fundamentales en la fisiopatología de la enfermedad. Se habla que la hipernea más el aire frío y seco va a generar un estrés respiratorio que va a llevar entonces también a cambios y estrés que llevan a inflamación y broncoespasmo secundario. Y también la calidad del aire, entonces niveles altos de CO2 y partículas ultrafinas también promueven la inflamación. En los patinadores de hockey, entonces lo que se ha observado es que el CO2 y las partículas ultrafinas se mantienen sobre la pista y los deportistas generalmente hacen sus entrenamientos en espacios cerrados, lo que va a disminuir la ventilación y va a promover que ellos estén inhalando más estas partículas y por tanto lleve pues a inflamación. Entonces, como les hablaba, el tipo de deporte es muy importante. Hay unos deportes que son de bajo riesgo para desarrollar el broncoespasmo, otros de riesgo intermedio, y están los deportes de alto riesgo. En cuanto a los deportes de bajo riesgo, se define entonces que son aquellos cuando el atleta realiza un esfuerzo menor de 5 a 8 minutos, con lo que les explicaba ahorita del consumo de oxígeno. Entre ellos tenemos el atletismo, el tenis y las artes marciales. Los de riesgo intermedio, entonces, son los deportes que hacen que el deportista tenga un esfuerzo continuo que rara vez va a durar más de 5 a 8 minutos. Entonces, aquí tenemos el fútbol, balonmano y el béisbol, entre otros. Y los de alto riesgo es cuando el paciente tiene que hacer un esfuerzo mayor a 5 a 8 minutos continuo y asociado a eso tiene un ambiente en donde hay un aire que es frío, seco o es nocivo, entonces porque está muy contaminado. Dentro de estos tenemos la natación, el ciclismo o el patinaje sobre hielo. En cuanto entonces a la fisiopatología, importante entonces tener claro que aquí lo que va a llevar entonces al estrés respiratorio es un aumento de la frecuencia respiratoria del paciente, está en una hiperventilación, lo que va a hacer que él requiera entonces mayor acondicionamiento del aire. Entonces, para que el aire entre adecuadamente a la vía aérea hay que calentarlo y hay que humidificarlo. Entonces, cuando aumenta la frecuencia respiratoria, aumenta la cantidad de aire frío y seco que entra a la vía aérea, lo que tiene que hacer entonces la vía aérea es calentar ese aire y humidificarlo, y esto a su vez lo que va a hacer es que se van a producir cambios osmolares que van a llevar a la activación de mastocitos y células epiteliales. También ese aire frío va a estimular los receptores colinérgicos, va a aumentar el tono, lo que va a llevar a
también aumento de las secreciones, y después de que pase ese estímulo, entonces hay una vasoconstricción y una hiperemia reactiva que se va a llevar a vasodilatación y edema de la vía aérea. Entonces, en los atletas de por sí ya se han hecho estudios que han observado que ellos ya tienen un aumento de los mediadores químicos y de los marcadores celulares, como los eosinófilos, neutrófilos y los mastocitos, independientes si tienen enfermedades respiratorias asociadas o no. Y esto asociado a que hay algunos deportes que exponen al paciente o al deportista a la inhalación de partículas que son proinflamatorias, va a sumar entonces a esa respuesta inflamatoria que se observa pues como en el broncoespasmo inducido por el ejercicio. Por ejemplo, en los nadadores ellos se exponen continuamente a los productos de degradación del cloro, igual que los que le explicaba ahorita de los patinadores de hockey o los pacientes que patinan en hielo en general. Hay aumento entonces de las partículas ultrafinas y el CO2, además que dependiendo entonces del espacio en el que entrene el paciente, si son aires contaminados, van a respirar el ozono, partículas de materia que también vaya a llevar a mayor irritación de la vía aérea. Y si estamos expuestos entonces también a otros espacios donde haya mayor aumento de alergenos y tabaquismo, por ejemplo, entonces todo esto nos va a sumar pues como a la facilidad de la vía aérea que se inflame. A pesar pues como de lo que se ha estudiado, no está todavía totalmente claro cómo se genera el broncoespasmo inducido por el ejercicio. Hay dos teorías básicamente que tratan de encerrar lo que les acabo de explicar. Está la teoría termal, en la cual entonces se define que esa hiperventilación con aumento entonces de ese aire que entra frío lleva la vía aérea a un enfriamiento como tal, lo que va a hacer que haya una una broncoconstricción. Posterior a eso entonces va a disminuir la ventilación. Cuando pasa el estímulo va a haber un recalentamiento, va a producirse la hiperemia y va a aumentar la permeabilidad vascular, lo que va a llevar a edema de la submucosa. Y ya en la teoría hiperosmolar, entonces lo que se habla es que cuando entra el aire seco, lo que trata de hacer la vía aérea entonces es deshidratarlo, lo que va a llevar a deshidratación del líquido que hay en la barrera epitelial, aumentando el cloro, el sodio, el potasio. Esto va a hacer que se activen los mastocitos y se produzcan mediadores inflamatorios. Se habla que la teoría termal no es necesariamente suficiente para que se produzca entonces el broncoespasmo, porque se ha observado que cuando se inhala aire seco y caliente también se produce broncoespasmo grave. Bueno, en cuanto a la parte ya evaluando molecularmente, entonces hay activación o producción de mediadores proinflamatorios. Entonces lo que se observa es que hay un desequilibrio entre los mediadores lipídicos, hay un aumento de los cis-leucotrienos con disminución de las prostaglandinas como la E2. Los cis-leucotrienos entonces llevan a broncoconstricción y la prostaglandina E2 es broncoprotectora produciendo relajación del músculo liso. También hay disminución de la lipoxina A4, que también es una citoquina antiinflamatoria, y hay el aumento de isoprostanos, que también son mediadores proinflamatorios y mediadores del dolor. También entonces en cuanto a nivel de la barrera epitelial, se ha observado entonces que cuando entra este aire frío y seco o este aire seco, lo que va a haber es una disrupción del epitelio, lo que va a llevar a que las células claras tengan que aumentar su velocidad de recambio para que se pueda haber una adecuada reparación. Si no hay una adecuada reparación, entonces esto va a llevar a una perpetuación de la inflamación, y lo que se ha visto es que en los pacientes con asma hay una reparación aberrante de la barrera epitelial, y también se ha observado en los deportistas de alto rendimiento que no tienen asma. Esto entonces nos llevaría a que el paciente aumenten los factores de crecimiento, que no haya una resolución ineficaz de esa inflamación y por tanto se lleve a una inflamación crónica al paciente.
En cuanto a las manifestaciones clínicas, entonces en los pacientes con broncoespasmo inducido por el ejercicio, estos pueden ser muy variables. El paciente puede presentar cambios tan sencillos como que tenga dificultad al realizar la prueba o trate de limitar, llevar a cabo algunas pruebas que sean pues necesarias para la ejecución adecuada del deporte. O puede ser tan graves como que el paciente tenga disnea, dificultad para respirar y una falla respiratoria. En los atletas, el síntoma más comúnmente encontrado es la disnea. Hasta el 50% de ellos presentan este síntoma, muy contrario a los niños, donde los síntomas principales va a ser entonces sibilancias, puede ser tos y opresión torácica, pero raramente van a presentar disnea. Es entonces aquí pues como importante recordar que el broncoespasmo entonces inducido por el ejercicio, dependiendo del momento de presentación con respecto a la actividad física, se puede clasificar entonces en precoz, cuando el broncoespasmo inducido por el ejercicio se produce en el mismo momento en que el paciente está realizando la actividad física. Refractario, cuando se presenta hasta 4 horas posterior, después de haber realizado la actividad física, y tardía cuando tenemos que el paciente presenta el broncoespasmo inducido por el ejercicio hasta 12 a 16 horas posterior a que el paciente ha culminado entonces su actividad física. Importante recordar que en ese periodo refractario, en los pacientes que presentan ese broncoespasmo inducido por el ejercicio en periodo refractario o refractaria, se puede explicar porque durante la actividad física algunos pacientes pueden producir prostaglandina E2, que es, como les expliqué hace un momento, es broncodilatadora, y va a hacer que tengan como un periodo de protección en el cual no van a presentar síntomas y van a poder realizar la actividad física adecuadamente. Sin embargo, posterior al estímulo cae entonces la prostaglandina E2 y los pacientes ya van a empezar a presentar el broncoespasmo inducido por el ejercicio. Importante también recordar que el broncoespasmo inducido por el ejercicio se va a resolver solo más o menos entre 30 a 90 minutos. Sin embargo, esto no es deseable no es deseable que el paciente resuelva el broncoespasmo solo, sino que es importante entonces evitar que se produzca, y si se produce, entonces lograr resolverlo rápidamente. Para el diagnóstico, entonces, en cuanto a la historia clínica, se habla que cuando los atletas tienen 2 o más síntomas, la historia clínica tiene una sensibilidad del 50% y una especificidad del 78%. Sin embargo, cuando nos basamos solamente por el diagnóstico con la historia clínica, se puede hacer un mal diagnóstico hasta en el 21% de los deportistas y un subdiagnóstico en el 2.6% de los deportistas. Es muy importante tener en cuenta que en los deportistas de alto rendimiento, los atletas, ellos por su necesidad o su deseo de continuar realizando la actividad deportiva, muchas veces pueden disminuir o simular pues como sus síntomas respiratorios. Entonces es muy importante para el diagnóstico no solamente la historia clínica y la sospecha, que es fundamental, sino también algunas pruebas. Dentro de ellas está la espirometría. Esta es una prueba fundamental en la que nos va a lograr identificar a aquellos pacientes que tienen asma o no asociada, ¿cierto? En los pacientes con asma entonces va a haber un cambio al BEF1 mayor del 12%, y en los pacientes que tienen un broncoespasmo inducido por el ejercicio sin asociación al asma, la espirometría puede estar normal. Sin embargo, es importante recordar que una espirometría normal tampoco nos va a descartar el diagnóstico del asma. Y ya según la cavidad del BEF1, entonces podemos decir que ese broncoespasmo es leve, moderado o severo. Leve cuando está entre 12 al 25%, moderado cuando va del 25 al 50% y grave cuando es mayor del 50%. Ya para hacer entonces el diagnóstico del broncoespasmo inducido por el ejercicio como tal, entonces lo que se requieren es ya pruebas de provocación. Entonces estamos con el paciente que sospechamos que tiene un broncoespasmo inducido por el ejercicio, por historia clínica, entonces nos aumenta esa sospecha, les hacemos la espirometría. La espirometría puede ser negativa porque el paciente entonces nunca antes ha tenido antecedentes de asma. Aquí entonces pasamos a hacer pruebas de provocación. Las pruebas de provocación son de 2 tipos, pueden ser directas e indirectas. Las pruebas de provocación directas, entonces básicamente lo que hacemos es que el paciente se le coloca una sustancia
que directamente va a producir broncoconstricción del músculo liso bronquial. Dentro de esta tenemos la metacolina. Esta prueba es positiva cuando el paciente tiene una caída del BEF1 mayor del 20%. Lo que buscamos con esta prueba es encontrar la concentración de metacolina capaz de producir una caída del BEF1 mayor del 20%. Se dice que cuando se induce un broncoespasmo, que cuando se produce una caída del BEF1 mayor del 20% con 4 miligramos por decilitro, esa prueba de provocación ya no es normal. Ya el paciente tiene entonces una alteración o una hiperrespuesta de la vía aérea. Cuando llegamos a esa concentración, entonces lo que buscamos es encontrar la dosis mínima que va a producir ese broncoespasmo en los pacientes y según eso entonces se clasifica. Y ya tenemos entonces las pruebas indirectas. Dentro de ellas tenemos la solución hiperosmolar y la ventilación voluntaria cápnica. Aquí en ellas entonces estas pruebas producen broncoconstricción por la producción de mediadores inflamatorios que a su vez son los que van a ir a llevar al broncoespasmo. De una forma indirecta van a llevar al broncoespasmo. Entonces en la solución salina hiperosmolar lo que hacemos es que podemos dar entonces solución salina, como vengo repitiendo, al 4.5% o podemos dar mannitol. Estas pruebas son positivas cuando hay una caída del BEF1 mayor del 15%. Y tenemos la ventilación voluntaria cápnica. Aquí lo que hacemos es que vamos a poner al paciente a respirar CO2 al 5%. A un BEF1 mayor, siendo 22 a 30 veces mayor del que tiene pues, el paciente durante 6 minutos pues más o menos aproximadamente. Y lo que vamos a observar entonces es la caída del BEF1. Cuando esta caída del BEF1 es mayor del 10%, entonces decimos que esta prueba es positiva. La ventilación voluntaria eocápnica es la prueba que utiliza el Comité Olímpico Internacional para hacer el diagnóstico de broncoespasmo inducido por el ejercicio en los deportistas. Esto a raíz de diferentes estudios que han mostrado una mayor rentabilidad de la ventilación voluntaria eocápnica cuando se comparan con las otras pruebas. Dentro de las pruebas de provocación también tenemos la provocación con ejercicio. Aquí básicamente lo que hacemos es que ponemos al paciente en una banda o puede ser en el campo donde practica la actividad física, tratando de llevarlo a que tenga una frecuencia cardíaca al 80% de su frecuencia cardíaca máxima durante 6 minutos y miramos entonces la respuesta a la espirometría. Realizamos una espirometría press y luego post realizar la actividad física y si la caída también es mayor del 10% se considera positiva. Este es uno de los estudios realizados que hablan sobre la eficacia de la ventilación voluntaria eocápnica. Es publicado en la revista Chest en el 2004. Aquí entonces los autores lo que querían era comprobar o evaluar la provocación con ejercicio versus la ventilación voluntaria eocápnica. Lo que ellos hicieron fue coger 38 atletas que practicaban deportes de invierno y les realizaban las dos pruebas con diferencias de 24 horas y lo que observaron es que entonces se logró hacer el diagnóstico de broncoespasmo inducido por el ejercicio en 17 pacientes con la ventilación voluntaria eocápnica y se realizó el diagnóstico de broncoespasmo inducido por el ejercicio en 11 pacientes con la provocación con ejercicio. Ellos aquí lograron entonces sacar los valores predictivos y la sensibilidad y especificidad de esta prueba, dando que la sensibilidad es del 82%, su especificidad del 70%, el valor predictivo positivo del 53% y el negativo del 90%. Este es otro estudio también publicado en Chest, este ya es del 98, también comparaban la provocación con ejercicio y la ventilación voluntaria eocápnica, la hiperventilación voluntaria eocápnica. Y aquí lo que hicieron fue evaluar 29 patinadores. A los pacientes les realizaban las dos pruebas y lo que ellos encontraron es que 9 pacientes que correspondían al 31% tenían una broncoconstricción inducida por el ejercicio positiva con el ejercicio y 12% que corresponden al 41% con la hiperventilación voluntaria eocápnica. Por lo tal, estos son pues dos de los estudios que han mostrado como mayor efectividad entonces de esta prueba en los deportistas de alto rendimiento y por lo tal es la que se utiliza o el Comité Olímpico recomienda pues utilizar. En cuanto al tratamiento, entonces es importante entonces establecer que la
Como el problema a grandes rasgos y siendo un poco burdos es la entrada de grandes cantidades de aire que no se acondiciona. Entonces, para eso el tratamiento pilar y fundamental es el tratamiento farmacológico en los atletas. Sin embargo, existen estrategias no farmacológicas que nos van a permitir mejorar o como sumarle al tratamiento farmacológico, logrando disminuir la gravedad del broncoespasmo inducido por el ejercicio y en muchos casos mejorando como la ejecución de la actividad física en el deportista. Dentro de las estrategias no farmacológicas, entonces tenemos el calentamiento preejercicio, al cual les voy a hablar enseguida más adelante. Evitar entonces desencadenantes, están las máscaras faciales intercambiadoras de calor y humedad. Estas máscaras entonces no tienen estudios como tal para evaluar su eficacia en el broncoespasmo inducido por el ejercicio. Sin embargo, sí hay algunos estudios que han evaluado que puede disminuir el porcentaje de caída del BEF1. Se habla entonces que si se va a utilizar como una herramienta no farmacológica, se debe mejorar su portabilidad para que los atletas y los deportistas aficionados puedan implementarla, y sería pues como más en el ámbito de entrenamiento. Está entonces también evitar la contaminación del aire, es muy importante. Entonces se recomienda que los deportistas realicen su actividad física en espacios que tengan buena calidad del aire. Sin embargo, eso no va a depender solamente pues como de la buena voluntad del equipo deportivo, sino también de políticas de salud pública, y muchas veces va a ser difícil entonces adecuar esta medida. Y entonces también se habla, por tanto, entonces de adecuar los espacios deportivos para que los atletas puedan entrenar como en espacios más saludables, si se puede decir así. Por ejemplo, entonces con la natación se recomienda que los nadadores entrenen en piscinas que tengan una desinfección diferente al cloro y que el espacio tenga buena ventilación. Dentro de las estrategias dietarias, entonces se habla del suplemento con omega 3. Se ha observado, por ejemplo, que el DHA compite con el ácido araquidónico por la unión a la ciclooxigenasa y la lipoxigenasa. Eso lo que va a llevar entonces es a que se aumente la producción de mediadores antiinflamatorios como la prostaglandina E2. Cuando se evalúan entonces los estudios, se ha observado que se necesitan 2 gramos de DHA para tener estos efectos, y que pueden ser similares a los que se observan los efectos antiinflamatorios con el Montelukast a 10 miligramos. Hay estudios que han evaluado que disminuye la caída del BEF1 hasta en un 10%. Sin embargo, hay otros estudios que cuando se trata de evaluar la caída del BEF1 con la hiperventilación voluntaria o cápnica no se han observado cambios. Entonces aún se requieren más estudios para hacer una adecuada recomendación basada en la evidencia. Está la cafeína. Va a producir entonces una relajación del músculo liso bronquial al unirse antagónicamente al receptor de adenosina. Lo que se ha observado es que ese efecto broncodilatador va a depender entonces de la dosis administrada. Cuando se han realizado estudios, se han observado que 7 miligramos por kilogramo de peso logra una reducción en la caída del BEF1 hasta... Pues la caída del BEF1 llega a ser del 1%, comparado que cuando se dan 3 miligramos, la caída del BEF1 puede ser hasta del 8%. Lo que tiene en contra es que su efecto es muy tardío, se necesita tomar 2 horas antes para tener los efectos deseados de broncodilatación. Y se podría decir entonces que más o menos entonces de 2 a 4 tazas equivaldría a la dosis de 5 a 10 miligramos por kilogramo de peso que se necesitaría para que el paciente tuviera ese efecto. Importante recordar que la Agencia Mundial Antidoping retiró a la cafeína dentro de las drogas prohibidas en el 2004. Dentro de las estrategias para reducir la percepción de disnea de esfuerzo, entonces existen 2 técnicas o estrategias. Está el control de la respiración y está el entrenamiento de los músculos de respiración. Estas 2 técnicas no nos van a disminuir la gravedad del asma ni nos van a mejorar el broncoespasmo inducido por el ejercicio como tal, sino que son herramientas que le van a permitir al paciente tener como una mejor percepción de sus síntomas y un mejor control de la enfermedad, por decirlo así. Con el control de la respiración existe la técnica
técnicas de respiración yógica y técnicas de respiración guiadas por fisioterapeutas. Aquí lo que se ha observado es que el paciente puede mejorar los síntomas de ansiedad secundarios a la sensación de disnea. También se ha observado que puede mejorar la calidad de vida y el control de la sensación de pérdida o de alteración de su función pulmonar. Y también se ha observado entonces que con el entrenamiento de los músculos respiratorios lo que se gana es una mayor fuerza de los músculos inspiratorios y expiratorios, y se dice que entonces en el broncoespasmo inducido por el ejercicio lo que va a haber una fatiga muscular y por tanto entonces esto podría mejorar indirectamente el broncoespasmo inducido por el ejercicio. En cuanto al calentamiento preejercicio, entonces lo que se ha observado es que hay diferentes técnicas para su realización y lo que se busca es llevar al paciente a ese periodo refractario para que pueda realizar la actividad física adecuadamente y no presentar síntomas. Entonces, existen varias técnicas, hay algunas en las que se habla de realizar entrenamiento intenso intermitente, que cuando se compara con realizar ejercicio intenso continuo o de baja intensidad continuo, se ha observado que este calentamiento intermitente de alta intensidad mejora en el porcentaje la caída del BEF1. Sin embargo, se ha evaluado que entonces realizar un precalentamiento de alta intensidad puede llevar a fatiga de los músculos. Entonces se propone realizar otras estrategias de calentamiento, como sería el calentamiento de la respiración únicamente. Este es entonces un estudio publicado en el 2016 donde lo que querían entonces era evaluar el calentamiento de la respiración únicamente versus los pacientes que no tenían calentamiento. Entonces, se realizaba hipernea normocápnica al 50% de la ventilación voluntaria, al 80 al 30% de la ventilación voluntaria y ventilación hipercapnia normocápnica al 70% de la ventilación voluntaria. Lo que ellos encontraron entonces es que había una mejoría entonces o una disminución en la caída del BEF1 cuando se hacía el calentamiento de la respiración con los 3 porcentajes, siendo mayor cuando era del 70%, y querían entonces también evaluar cuál era el rendimiento de estos pacientes al llevar a cabo sus pruebas. Entonces evaluaron pues como la capacidad como del músculo para realizar la actividad física, encontrando entonces que, por ejemplo, en la pierna era mucho mejor en los pacientes que tenían el calentamiento de la respiración cuando se comparaba con los pacientes que no habían tenido pues calentamiento. Y cuando evaluaban entonces la percepción de disnea y el esfuerzo respiratorio, encontraron que era mucho menor en los pacientes que tenían este calentamiento respiratorio comparado con los pacientes que no tenían calentamiento. Entonces, por lo cual ellos concluyen que esta sería pues como una buena técnica a la hora de recomendar estrategias no farmacológicas en los deportistas. Sin embargo, pues también se requieren estudios para comparar entonces el calentamiento corporal total, en este caso pues el de alta intensidad intermitente, con la respiración, el calentamiento de la respiración, para evaluar pues entonces cuál de las dos sería pues como una mejor estrategia. Bueno, esta es como la evidencia que hay de las diferentes estrategias no farmacológicas entonces para hacer las recomendaciones en el paciente. Entonces el calentamiento pre-ejercicio tiene una buena evidencia para reducir la caída del BEF1 post-ejercicio. La cafeína entonces tiene buena evidencia para inducir broncodilatación, y el entrenamiento de los músculos respiratorios tiene buena evidencia para mejorar entonces la fuerza muscular de los pacientes. Importante entonces tener estas recomendaciones en cuenta a la hora de hacer pues como la prescripción en estos deportistas, porque si vamos a mandar entonces por ejemplo el consumo de cafeína es teniendo presente que es para generar una mejor broncodilatación en la vía aérea de ese paciente y no para reducir, por ejemplo, la caída del BEF1, que en ese caso, pues, la evidencia, el soporte de la evidencia es medio.
En cuanto al tratamiento farmacológico, entonces es muy importante, o lo que se está buscando actualmente es que sea dirigido. Sin embargo, hasta ahora no existen estudios en los que se logre pues como identificar, al igual que generar fenotipos como endotipos o patrones de inflamación propios de cada grupo de pacientes, lo que permita entonces hacer como una recomendación dirigida pues al paciente. Por lo cual hasta ahora entonces las recomendaciones farmacológicas son muy similares para los pacientes con broncoespasmo inducido por el ejercicio asociado al asma a los que no tienen asociado el asma. Sin embargo, aunque no hayan patrones de inflamación claramente establecidos, sí podemos hacer un tratamiento farmacológico dirigido según las comorbilidades del paciente. Por ejemplo, en los pacientes riníticos es importante entonces hacer un adecuado control de sus síntomas respiratorios de forma que el paciente pueda mejorar su respiración nasal. Porque si persiste con síntomas como rinorrea, obstrucción, estornudos, esto va a propender a que sea de una respiración bucal, y lo que aumente entonces el aire que entra frío sin acondicionamiento, y aparte pueden mejorar la entrada de alérgenos y contaminantes. La frecuencia del ejercicio también es muy importante tenerlo en cuenta. Es necesario preguntar entonces a los pacientes cada cuánto realiza los entrenamientos. No es lo mismo un paciente que entrene 3 veces por semana al que entrene todos los días y vaya a requerir uso de beta-2 diarios. La adherencia al tratamiento, porque eso también entonces nos va a hablar entonces de la eficacia del tratamiento. Muchas veces podemos escalar tratamiento en un paciente sin necesidad porque no los está utilizando adecuadamente. Y el tipo de deporte, como les explicaba al inicio, entonces según el deporte va a ser el factor de riesgo para el desarrollo del broncoespasmo, y eso nos puede dar una medida de cuál es la resistencia a la que se está sometiendo esa vía aérea, y por tanto el momento o la necesidad del medicamento al cual vamos a empezar en el momento del diagnóstico. Entonces, en cuanto a los medicamentos, tenemos los beta-2 de acción corta. Estos son la primera línea de tratamientos. Estos medicamentos tienen un efecto broncoprotector y tienen una broncodilatación rápida. Entonces, por lo tanto, se recomienda que se le den a los pacientes de 15 a 20 minutos antes de iniciar la actividad física, y en el momento entonces que presentan los síntomas de forma en esquema de rescate. Tenemos entonces que los beta-2 de acción corta pueden no ser protectores hasta en un 15 o 20% de los pacientes, por lo cual vamos a tener que requerir a otras estrategias farmacológicas. Y el uso continuo de estos medicamentos puede llevar a tolerancia. Se ha observado que en pacientes asmáticos el uso diario de beta-2 durante 6 a 10 días ya va a producir tolerancia. En los deportistas no sabemos cuál es el umbral, por lo cual es muy importante entonces preguntar cuál es la frecuencia de entrenamiento para lograr dilucidar qué tan frecuente va a necesitar el beta-2 y tratar de evitar entonces el desarrollo de esa tolerancia. Si ya evaluamos entonces que el paciente, porque presenta síntomas diarios, porque tenga un asma o porque tienen que entrenar diariamente, tienen que utilizar el beta-2 todos los días, entonces es importante que de entrada no utilicemos este medicamento, sino que escalemos en la terapia. Y en cuanto entonces a las restricciones de la Agencia Mundial Antidoping, ellos prohíben todos los beta-2. En general hacen la exención entonces con el salbutamol, diciendo que máximo 1.600 miligramos en 24 horas o 800 miligramos cada 12 horas. En cuanto a los esteroides inhalados, entonces se recomiendan tanto en los pacientes con asma asociado al broncoespasmo como los que no tienen asma. Entonces, lo que se ha observado es que el broncoespasmo va a responder según la dosis y la duración entonces del tratamiento. Se ha evaluado que a una mayor dosis va a tener un efecto más broncodilatador o protector de esa vía aérea a la generación de ese broncoespasmo. Sin embargo, los estudios que se han realizado es con la ciclesonida, y es como la primera opción en la escala de tratamiento según la Sociedad Americana del Tórax. Entonces, cuando ya evaluamos al paciente y encontramos que necesita el beta-2 diario, se recomienda que al escalar el tratamiento empecemos entonces con estos esteroides inhalados. Y las recomendaciones en cuanto a la Agencia Mundial Antidoping es que los esteroides inhalados sí se pueden usar, están prohibidos las formas sistémicas, entonces que los orales, los intravenosos, intramusculares o el rectal.
Ya en cuanto entonces a los betados de acción larga, su mayor ventaja entonces con los de acción corta es, como su nombre lo indica, el tiempo de duración del efecto. Sin embargo, no están exentos de desarrollar tolerancia, independiente si se combinan con los esteroides inhalados. Lo que se recomienda, al igual que en pacientes con asma, es que no se pueden utilizar solos, siempre en combinación con el esteroide inhalado. Y la exención que se hace entonces para el Comité Olímpico Internacional es que el formoterol entonces se puede utilizar máximo 54 microgramos en 24 horas y el salmeterol 200 microgramos cada 24 horas. En cuanto a los antagonistas del receptor de leucotrienos, tienen la ventaja entonces sobre los beta-2 en general, que no van a generar que esos medicamentos no van a generar tolerancia. La eficacia entonces del medicamento se observa entre 1 a 2 horas después de su administración, con la ventaja que puede durar entre 2 hasta 24 horas. Son efectivos para el broncoespasmo inducido por el ejercicio tanto el montelukast, el sarfilucast y el siluetón. Y no hay restricciones con respecto al uso del montelukast o el siluetón para la Agencia Mundial Antidoping. En cuanto a los estabilizadores de los mastocistos, estos son medicamentos de los cuales nos disponemos aquí en nuestro medio. Sin embargo, por el papel fundamental que tiene el mastocito en la fisiopatología, se recomienda su uso. Cuando se han observado los estudios en el broncoespasmo, se observa que son más efectivos que el placebo, su eficacia es menor cuando se compara con el beta-2 de acción corta y no son efectivos cuando se utilizan como terapia de adición al beta-2 de acción corta. Y la WADA no tiene entonces aquí ninguna restricción con su uso. En cuanto a los antagonistas muscarínicos, entonces estos medicamentos también tienen un efecto de broncoprotección y broncodilatación de acción rápida, los medicamentos como el bromuro de ipratropio. Sin embargo, su efectividad es menor que el beta-2 de acción corta, pero es una alternativa cuando los pacientes desarrollan tolerancia a este medicamento. Sí tiene un efecto aditivo cuando se adiciona al beta-2 de acción corta, diferente a los estabilizadores de los mastocitos, y la WADA entonces permite su uso tanto de los de acción corta, como que es el bromuro ipratropio, como los de acción larga, como el tiotropio. Sin embargo, es importante recordar que el bromuro de tiotropio, no tiene estudios en el broncoespasmo inducido por el ejercicio como tal. Bueno, entonces buscando establecer entonces estrategias farmacológicas según los patrones inflamatorios de los pacientes, aunque aún no se han realizado estudios en el broncoespasmo inducido por el ejercicio en deportistas, se han realizado estudios evaluando la respuesta del broncoespasmo inducido por el ejercicio a los esteroides inhalados según los patrones inflamatorios en los pacientes con asma. Entonces, este es un estudio publicado en el 2008. Se evaluaron pacientes con asma intermitente leve. Ellos lo que buscaban entonces era comparar las dosis de esteroides inhalados a bajas dosis contra dosis de esteroides altas según el patrón inflamatorio del paciente. Entonces ellos comparaban ciclesonida 40 miligramos versus 160 y ciclesonida 80 miligramos versus 320 miligramos. Y les evaluaban al paciente los eosinófilos en esputo. Entonces hacían dos grupos de pacientes: los pacientes que tenían eosinófilos, un patrón inflamatorio eosinofílico alto, que eran eosinófilos mayor del 5%, que son los pacientes con los círculos negros, y los pacientes que tenían un patrón inflamatorio bajo, que era un conteo de eosinófilos en esputo menor del 5%, que son los círculos blancos. Cuando ellos evaluaban la respuesta al BEF1 posterior pues como al ejercicio, entonces encontraron que había una respuesta positiva tanto en los pacientes del grupo inflamatorio eosinofílico alto como los que tenían el patrón inflamatorio eosinofílico bajo. Sin embargo, cuando aumentaban las dosis del esteroide, llevándola pues a las dosis altas, encontraron que había una mejoría en la respuesta broncodilatadora o un menor porcentaje en la caída del BEF1
en los pacientes que tenían un patrón eosinofílico alto y que no habían cambios en las respuestas en los pacientes que tenían un patrón eosinofílico bajo. Lo que entonces, por lo cual ellos sugieren que según la inflamación podemos entonces empezar a establecer estrategias farmacológicas. Sin embargo, recordar que esto fue pues como realizado en pacientes con asma intermitente leve y se necesitan estudios propiamente en broncoespasmo inducido por el ejercicio sin asociación con el asma. Bueno, entonces cuando evaluamos el broncoespasmo inducido por el ejercicio, ya definimos entonces que el paciente no tiene asma, entonces vamos a evaluar la frecuencia del ejercicio. Si el paciente realiza actividad física diaria o sus entrenamientos son diarios, esto nos va a hablar muy probablemente que va a tener que utilizar el salbutamol diariamente. Entonces, vamos de entrada a hacer un escalamiento en la terapia o vamos a iniciar con un medicamento que tenga un efecto antiinflamatorio. Puede ser entonces los esteroides inhalados o los antagonistas del receptor de leucotrienos. Sin embargo, la Sociedad Americana del Tórax recomienda que sean los esteroides inhalados. Si ya evaluamos al paciente y vemos que la actividad deportiva no es diaria o que sus entrenamientos no son diarios, entonces el objetivo del tratamiento sería más entonces broncoprotector. Aquí utilizaríamos medicamentos como el beta-2 de acción corta o el bromuro hipratropio o entonces medicamentos que no se traten pues como de evitar ese episodio de broncoespasmo en el paciente. Ya entonces, terminando, podemos concluir que el broncoespasmo inducido por el ejercicio es una entidad que ha venido en desarrollo o sus definiciones han cambiado en el tiempo, que es muy importante evaluar si el paciente tiene o no asociado el asma. Sin embargo, hasta la fecha esto no nos va a cambiar en mucho, pues como el inicio del tratamiento, sobre todo el farmacológico. Sin embargo, es muy importante evaluar entonces la necesidad de uso de salbutamol diario. No, esto lo evaluamos con la frecuencia de los síntomas o la frecuencia de sus entrenamientos. En el caso en el que tal, se propone entonces el inicio de estrategias farmacológicas antiinflamatorias para evitar su uso continuo en estos pacientes, y además recordando que hay estrategias no farmacológicas que nos pueden ayudar a disminuir la gravedad de esos episodios de broncoespasmo, mejorando entonces la calidad de vida y la capacidad de entrenamiento y realización de su actividad física en el deporte de estos pacientes. Muchas gracias.